Vamos a avanzar un poco en el tema este de que preocupa tanto, que es el tema del reperfilamiento de la deuda, sobre todo porque tenemos una fecha que es importante, que es el 9 de julio, cuando vencen los cupones de los bonos emitidos por el señor Guzmán. Acá hoy vamos a analizar distintos planteos de por qué podrían pasar determinadas cosas, por ejemplo, que yo acepte cambiar mi bono por otro bono, eh, cómo está configurada la tenencia de los bonos a junio del año pasado, porque creo que todavía no está emitido la última. Eh, ¿Cómo puede ser aproximadamente los intereses o cuántos pueden ser los intereses que hay que pagar en julio? Y después vamos a trabajar con tres bonos, con Global 30, Global 35 y Global 38. Y vamos a simular qué pasaría si cambia esencialmente la estructura del bono, transformándolo en bono bullet, o sea, esos bonos bullet que pagan el 100% del capital al final, y comparándolo con el actual nivel de precio, de rendimiento, y ver si realmente podemos zafar comprando a los actuales niveles de precio o de rendimiento, a niveles altísimos de rendimiento, podemos plantearlo de las dos formas, este, que hoy, martes 11 de abril, se incrementó todavía más la caída de precio de los bonos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alguien aceptaría canjear su deuda por nueva deuda con peores condiciones? O sea, ¿por qué yo aceptaría entregar un bono para que me den otro con un vencimiento más largo, con un interés más bajo o pagándome las amortizaciones de diferente manera? Parecería como que no tiene sentido. Bueno, la primera positiva que podemos encontrar es que haya temor por la deuda, o sea, por el punto, motivada como el punto 2, pero que a su vez eh, haya expectativas con respecto a cambios favorables en la política económica. Uno de los riesgos que más se analizan para evaluar el nivel crediticio de una empresa es el riesgo que se llama de management. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que manejan la empresa? Si son personas capacitadas, si son personas honradas, si no son, o si son sumamente atrevidas para los negocios, o si son corruptos. Entonces, ¿qué sucede? El riesgo crediticio de una empresa que cambia su management cambia simplemente por la calidad o cualidades de quienes conforman la dirección de la empresa, independientemente de la gestión que en ese momento se esté realizando. O sea que una empresa que está en muy malas condiciones, que es tomada por un management muy altamente positivo, ya recibe crédito, aun cuando la situación de ganancia, de retornos de la empresa todavía siga siendo negativa. Eso es muy común en las llamadas empresas apalancadas o con leverage. Gente que tiene recursos y que es muy capacitada, compra empresas que están en situaciones muy difíciles y solo con la intervención de ellos en la gestión hace que cambie el perfil crediticio de la empresa y que puedan recibir créditos, que puedan recibir todo un montón de cosas favorables. Así que un cambio de la política económica y la expectativa de lo punto 2 que viene ahora podría ser que yo acepte cambiar los bonos que tengo por otros en peores condiciones. Obviamente que si yo tengo expectativas de la incobrabilidad de la deuda, entonces el gobierno me puede decir, mira, ¿es esto o nada? Entonces, eso se da, es muy común
en lo que se llaman los canjes compulsivos. No tengo salida. Iniciaré, en algunos casos, podría iniciar acciones judiciales si realmente es un canje compulsivo, si me obligan a canjear, pero puede ser una sugerencia o puede ser una alternativa en la cual muchos acepten cambiarla ante el temor de perder más de lo que ya están perdiendo. O por ejemplo que haya algún tipo de garantía que en el nuevo bono, que si bien tiene situaciones de condiciones de emisión no tan buenas, el gobierno me lo complemente con alguna garantía. También que en este nuevo bono haya beneficios de algún tipo, por ejemplo, beneficios impositivos. Hubieron en Argentina muchos casos de bonos con beneficios impositivos. E inclusive en la época de los 90, los bonos servían también para participar de las privatizaciones. O sea que no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Y después, bueno, tener la ayuda de alguien que no necesariamente esté comprometido o esté pendiente de la condición del bono, sino que por la característica de ser parte del gobierno, decida aceptar el canje que se le está planteando. Esto es el residual de los bonos Bonar y Global a la fecha, sacado del Bolsar, y que habíamos visto en el informe anterior que coincide prácticamente con el que publica el Ministerio de Economía. Acá no están considerados los 4.000 millones de dólares que supuestamente el gobierno le va a canjear al ANSES. Acá están considerados las tenencias o las emisiones a la fecha, sin ningún tipo de descuento. Tenemos estos cupones anuales de todos estos bonos y sabemos que el pago de interés va a ser un pago semestral, o sea, van a pagar un semestre de intereses. Por los Bonar deberían cancelar 625 millones de dólares y por los globales 937 millones de dólares. Aproximadamente 1.563 millones de dólares aproximadamente, redondeando. O sea que el 9 de julio la Argentina debería tener disponible esta cantidad para, si es que quiere cumplir con las condiciones de emisión del bono. Ahora, ¿cómo podría ser que recibieran alguna ayuda? Miremos esto. El 30 de junio de 2022, en millones de dólares, las agencias del sector público tenían el 46% de la deuda. El sector privado tenía el 36% de la deuda. Y después hay otros más, por ejemplo, organismos multilaterales y bilaterales. Y la deuda pública bruta, o sea, incluido la deuda, por supuesto, con privados y con organismos nacionales, estaba en el orden de 382 mil millones de dólares. Recordemos que a febrero estaba en 390 y pico de mil millones de dólares. Acá tenemos los cupones vinculados al PBI, que bueno, hicieron bastante ruido últimamente. Pero entonces acá tenemos que parte no está discriminado acá cuánto es deuda en dólares, deuda en pesos, cuánto es de bonos del amigo Guzmán. Pero sabemos que el posicionamiento en deuda pública del sector público es muy alto. Es el cliente más importante que tiene el gobierno en el momento de colocar deuda. Es importante, con lo cual podemos pensar que parte de esta facilidad que pueda tener el gobierno para canjear deuda provenga de la facilidad con que el sector público decida hacerlo. Ahora, ¿qué efecto tendría? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a jugar un poco con los números. En ningún momento digo que esto pueda ser así. Ni siquiera creo que en definitiva pueda ser así. Pero es un juego de ver
cómo nosotros a partir de los niveles actuales de precio y de rendimiento podemos ver qué efecto tiene sobre los distintos tipos de bonos la posibilidad, por ejemplo, de que los bonos bonar o en este caso vamos a ver tres globales, pero es extensible a los bonar, tres bonos globales sufran la poda del 100% de sus amortizaciones periódicas y se transforme en una única amortización al vencimiento del bono. ¿Qué efecto tendría si yo lo comprara con estos niveles de precios o con estos niveles de rendimiento? Repito, es indiferente atacar el análisis del bono con el rendimiento o atacarlo con el precio. O sea que estos bonos tienen, en función de estos precios, tienen estos rendimientos y estas duraciones. ¿Qué es la duración? La duración es un concepto técnico, financiero, pero ¿a qué se asimila? En general el mercado, la gente o el inversionista lo asimila al tiempo que yo necesito esperar para recuperar la inversión que hice. Si yo invierto en $28.80 en el global 30, me dice que debería esperar 3 años, 26 para recuperar ese dinero. No es verdad, pero bueno, es lo que el mercado cree. Tampoco la tasa interna de retorno es un concepto válido en todos los casos. Pero bueno, es lo que el mercado cree y lo que el mercado cree es lo que tenemos que prestar atención, porque en función de lo que creen son las decisiones que van a tomar. Si nosotros lo transformamos a esto en bono bullet, observemos, ven, de $28.80 que yo pagué hoy por el global 30 y que se va a transformar en un bono bullet, el rendimiento va a caer a 21,50% y la duración se va a ir a 6 años 70, ¿ven? De 40, 81 y 3 años 26 se me va a 21,5 y 6 años 70. En principio esto parecería ser negativo. ¿Por qué? Porque a mí el precio no me cambió, lo que me cambió fue el rendimiento que me genera el bono y se me estiró el plazo, entre comillas, que yo tendría que esperar para recuperar el dinero. Pero esto es en un contexto determinado. Si en un contexto en el cual la situación cambia para mejor, en el sentido de que hay una política económica confiable, es muy probable que los niveles de rendimiento de los bonos bajen muchísimo y los precios suban. ¿Por qué? Porque el riesgo, que se denomina riesgo país, el riesgo medido por JP Morgan, va a ser que a la Argentina le pidan menor tasa por los créditos que pueda llegar a tomar, o sea más confiable el crédito argentino. Entonces vamos a ver qué efecto va a tener sobre esto un cambio de esta postura. Empecemos con el 30. El 30 tiene estos cupones. Se transformaría en un bono 100% al final. ¿Qué efecto tendría sobre el bono? Fíjense, estos son los rendimientos del bono actual, 30 actual, obviamente mucho más altos que los que suponemos por el cambio de condición de emisión, pero tiene una característica y es que a medida que el precio va subiendo, es como que se van acercando, ¿no? La diferencia es menor. Pero observemos lo siguiente, si ahora están rindiendo a 28.80, está rindiendo a 21.46, a $50 está rindiendo $12. Ustedes recordarán que cuando salieron la emisión de este bono, el mercado internacional cotizaba al 11,30%, cotizaba alrededor de $54, lo vieron en el otro informe. Y si yo lo compro a $28.80, obviamente que voy a tener un retorno directo al momento en que se produzca, si es que se produce este salto a $50, de 73% en dólares. No sabemos cuándo porque no podemos
medir qué tiempo, por lo tanto no podemos determinar una tasa efectiva ni una tasa nominal. Pero sabemos que de ocurrir una situación favorable a nivel de política económica, aun cuando nos golpean con las amortizaciones, podemos llegar a salir bien parados. Este es el Global 35, estos son los cupones del 35. Vemos que interesante ver esto también, no quiero pasarlo por alto. El 30 lo que tiene cupones bajos, tasa de cupón baja, 0,75 y 1,75 para los próximos tiempos. En cambio el 35 ya viene más favorecido, viene con tasa de cupón creciente que llega hasta el 5% en la última etapa. Estaba planificado para que pagara 10 cupones de $10 cada uno a partir de enero del 31. Bueno, no va más esto. Mantiene el interés, mantiene el vencimiento, pero me lo pagan todo al final, $100 al final. ¿Qué efecto tiene? Ya este bono me muestra que el rendimiento, mejor dicho, el retorno que va a tener, el rendimiento que va a tener en esta variación de precio es mayor en el flujo actual que el flujo propuesto, pero no es tan abierto como el del 30. Es más, si bien tengo un buen retorno directo en un salto de $26 a 70, pero vemos que están bastante cercanas las tireas y que también las duraciones no fueron tan no subieron tan abruptamente. Esto nos puede estar indicando que el 35 puede ser un bono, el Global 35, que tenga mejores condiciones ante un cambio de expectativas que el 30. El 30 está excesivamente barato, pero un cambio de las condiciones, sobre todo condiciones que afecten la duración del bono, debido a que los bajos intereses que está pagando con respecto al 35, por ejemplo, hacen que esté rindiendo en forma diferente. Por último tenemos el 38. Bueno, el 38 es un escándalo de las amortizaciones. Y pasaría a tener todas estas amortizaciones a tener una única amortización al final. Tenemos también esta curva, igual que los otros dos, no tiene tanto retorno a partir del precio actual contra el $50, que recordemos era lo que más o menos estaba valiendo al comienzo de la vida del bono, y las duraciones sí son un poco más altas, pero no cambia tanto como en el caso del 30. Y comparándolo a los tres, nos encontramos con esto. En iguales condiciones de variación de precio, las tireas del 35 ampliamente superan a las del 30 y a las del 38. Se puede observar acá que pelo a pelo siempre la columna del medio es más alta que la de la izquierda y la de la derecha. Con lo cual nosotros estamos viendo que un simple cambio de la amortización, dadas las características de precio actual del 35, más los cupones que pagan en el futuro, o supuestamente pagan en el futuro, transformar este bono en un bono bullet, si bien castiga al inversionista, lo lleva a pensar que la posibilidad de que el precio de estos bonos mejore, producto de un mejor, si es que se va a producir una mejor calificación crediticia de la Argentina a partir de este cambio, puede ser que no solo no perdamos tanto, sino que al final terminemos compensados en nuestra inversión. Bueno, vamos a seguir haciendo estos análisis, vamos a ir incorporando más datos, pero siempre con la idea de echarle luz sobre determinadas características y de ver
¿Cuál de los bonos que están en danza podría ser el que mejor nos cubra ante una situación de default?